pareció. Bueno, vamos a iniciar. Este curso es relativo a concursos mercantiles, ¿sale? Ahora, y me imagino que ya llevan derecho mercantil. Ahora, Sí. como bien lo recuerdan dentro del derecho mercantil, se vio lo que fueron las sociedades mercantiles. Eran todas estas formas de organización que tenían como fin el comercio y un fin o un objetivo lícito y cuya finalidad era meramente especulativa, entendiéndose la especulación como la acción que se hace o se realiza con una finalidad netamente monetaria. ¿Sale? Ahora, dentro de la vida productiva de una empresa, podríamos decir, eh, inicia en el momento en que se emite su acta constitutiva. ¿Ok? Posteriormente, va transitando y en ocasiones llega un momento en que podríamos decir que sus deudas o sus obligaciones superan su capacidad de responder por ellas. En palabras más prácticas, sus deudas superan sus ganancias y su capital social. ¿Ok? Cuando estamos ante una situación así, podemos hablar de un evento que se le denomina quiebra. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos decir sobre la quiebra? Pues si nosotros quisiéramos una definición, una definición un poquito más doctrinal, podríamos decir que es el momento en el cual una empresa se encuentra en un estado de insolvencia, ¿sí? Entendiéndose la insolvencia, la incapacidad de la empresa de responder económicamente a sus obligaciones. Entonces, eso tiene un nombre dentro del sistema jurídico mexicano y lo conocemos como un concurso mercantil, ¿sí? Ahora, el concurso mercantil, el concurso mercantil es el procedimiento que se activa ante una quiebra, ¿sí? ¿Cuál es la definición de un concurso mercantil? Podríamos decir que un concurso mercantil es un procedimiento que se debe de llevar a instancia jurisdiccional, al cual es llevado o se hace comparecer a un comerciante cuando él ha incumplido de forma generalizada, entendiéndose generalizada repetidas veces. ¿No puede repetir, profe, por favor? Es un procedimiento que sé que. Es un procedimiento que se lleva a instancia jurisdiccional, es decir, lo vamos a llevar ante un juez, Ajá. al cual se hace comparecer a un comerciante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Se hace Sí. comparecer al comerciante en el momento en que ha incumplido de forma generalizada, es decir, reiterada, una vez, otra vez y otra vez y otra vez, el pago de sus obligaciones. Ahora, un concurso mercantil tiene como objetivo lograr la conservación de la empresa, es decir, buscamos la preservación de la persona moral a forma de que pueda sobrellevar una crisis de quiebra.
¿Sí entiendo? ¿Sí entienden? Mm, no. Y a través de un proceso que tiene una primera instancia que es intentar buscar un convenio, ¿sí? A través de este convenio lo que se intenta hacer es convencer a los acreedores y de esperar un determinado momento en el cual la empresa sea económicamente más solvente para el cumplimiento de las obligaciones o el cumplimiento parcial de las obligaciones o el cumplimiento diferido de las obligaciones, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el supuesto de que los acreedores no estén dispuestos a llegar a un convenio? Recuerden que en derecho todas las etapas conciliatorias se desahogan, pero el hecho de abrir una etapa conciliatoria no quiere decir que las partes forzosamente tienen que llegar a un convenio. Entonces, cuando no se puede llegar a un convenio, lo que ocurre es de que se vende la empresa, se vende los bienes, tanto muebles como inmuebles, para que de la masa económica que se obtenga de esos remates, vamos a llamarlo así, se pueda pagar las obligaciones que se tienen con los acreedores. ¿Sí me entendieron? ¿Jóvenes? Sí, más o menos. A No, ver, a mí no me quedó muy claro. explícame cómo lo entendiste, Gisela. Que por ejemplo, las empresas tienen que cumplir con las obligaciones que tienen con sus acreedores Ujú. para que no lleguen al proceso de quiebra. La quiebra. Ajá. Yo así lo comprendí. ¿Y qué es lo que pasa cuando se declara la quiebra? Que la empresa ya no tiene la solvencia económica para sustentar ¿Y el cómo se llama, mantenimiento, y cómo se llama el proceso que activamos? concursos mercantiles. Un concurso mercantil, es correcto. Bueno, entonces, ya que vi que sí se entendió cuál es la idea del concurso mercantil, vamos a continuar, ¿sale? Y ahora bien, este procedimiento tiene ciertos elementos, ¿sale? Y como primer punto, es un procedimiento que se lleva ante tribunales federales. ¿Qué quiere decir? No es de jurisdicción concurrente como por ejemplo los, este, los juicios ordinarios mercantiles, ¿sí? Ujú. De hecho, tenemos una ley de concursos mercantiles y que se podría decir que reforma el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisamente para que los tribunales federales puedan conocer los procedimientos de concursos mercantiles. ¿Sale? Ahora, ¿qué ordenamientos, antes de continuar con los elementos del procedimiento del concurso mercantil, qué ordenamientos vamos a ocupar? ¿Sale? Vamos a ocupar en primer lugar, y si quieren anotarlo porque lo vamos a ocupar en el curso, es en primer lugar la ley de concursos mercantiles, naturalmente. Ujú. Vamos a ocupar el código de comercio y vamos a ocupar también un material que les voy a enviar a su clase más tarde. Y no es otra cosa más que una tabla comparativa entre la ley anterior a la ley de concursos mercantiles, que era la ley de quiebra y suspensión de pagos, y la ley actual. En ella van a ver la diferencia entre cómo era un proceso de quiebra y suspensión de pagos a un concurso mercantil actual. ¿Sí? Bueno,
Ya continuando con, con lo que son los elementos del concurso mercantil, ¿sí? Tenemos en segundo lugar al comerciante, ¿sí? Que conforme a nuestro código de comercio, debe de ser una persona que se dedique al comercio o que sea parte de una sociedad mercantil, que sea una persona física con actividad empresarial. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo punto, profe? ¿Mande? El que acabas de decir, ¿qué punto es? El 2. Ajá, pero ¿cómo se llama? De elementos del concurso mercantil. Ah, ok. Pero dijo vendedores, ¿no? ¿Mande? ¿Vendedores dijo? Ah, o sea, en el primer lugar tenemos el procedimiento como tal, que es de orden federal, ¿sí? Sí. En el segundo tenemos al comerciante. Ah, En el comerciante, sí. código de comercio, sí, podemos estar hablando de sociedades mercantiles o podemos estar hablando de personas físicas con actividad empresarial. Ok, sí, profe. Ujú. Bueno, y número 3 tenemos lo que es que acontezca o que exista un incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones. Recuérdense que generalizado lo entendemos como que ya ocurre una vez, ocurrió de Muchas nuevo veces. y ha ocurrido muchas veces. Entonces podemos decir que es una conducta reiterada de incumplimiento de las obligaciones. ¿Vale? Las Y, manos. ¿mande? Nada. Bueno. Y como punto 4, la finalidad del proceso es conservar a la empresa, es decir, procurar que sobreviva esa crisis de quiebra o en determinado momento, si no hay lugar a un convenio, liquidarla completamente. La empresa. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de las etapas y del concurso mercantil generalmente, ¿sí? Y hace unos momentos les decía que tenemos la primera etapa que es una conciliación, ¿sale? En la cual se intentará llegar a un convenio. Y el segundo es la etapa de quiebra como tal, ¿sí? Ahora, es necesario decir que en el segundo caso, en el caso de la quiebra, deberá intervenir un especialista con un objetivo viable, coherente y legal, ¿sí? Si hay una quiebra, ¿hay posibilidad de rescatarse? De hecho, ese es es el objetivo de la ley, procurar que las personas morales sobrevivan el proceso de quiebra y que no aquello signifique la liquidación de la persona moral. Ujú. Entonces, como lo venía yo diciendo, en una primera etapa se va a intentar llegar a un acuerdo con los acreedores. ¿Para qué? Para efectos de que puedan ellos brindar y las facilidades para poder sobrellevar la crisis. Y en el En pocas segunda, palabras sería el apoyo económico, ¿no? mande, En pocas palabras sería un apoyo económico para no que tanto no. como un apoyo económico, sino más bien como un apoyo moral y voluntario, ¿no? Es decir, por ejemplo, si la empresa a mí me debe, obviamente son cantidades grandísimas lo que hablamos en un concurso mercantil, pero un ejemplo así simple, si la empresa ahí me debiera, no sé, vamos a hablar de cantidades chiquitas, 10,000 pesos, ¿no? Ujú. Entonces la empresa dice, ¿sabes qué? No tengo dinero. Vamos a llegar a un acuerdo y en 2 meses o 3 meses, cuando la situación y proyecto que sea más favorable, voy a liquidarte tu adeudo, ¿no? Pero entonces ahí es si el acreedor acepta o no acepta. Porque automáticamente si no se acepta, entonces salen a remate los bienes para que Para poder pagar, solventar para el. intentar hacer una masa de capital para poder cubrir
las obligaciones que se puedan actualizar, ¿no? Y en las que ya se estén actualizando. Ah, ya me quedó más claro. Ah, bueno. Bueno. El incumplimiento de una obligación siempre se va a vincular a la conducta, ¿ok? Y despliega la persona que debe, Ujú. sin que necesariamente esto quiera decir que hay una mala fe en un concurso mercantil, ¿sale? ¿Por qué? Porque no es de que no quieras pagar, es de que no puedes pagar, ¿sí? Sí. Entonces, hay una diferencia abismal entre una actitud que se realiza con toda la intención de no pagar, que eso se llama la mala fe, ¿sí? A lo contrario, a una situación de, yo quiero pagar, pero no tengo los medios para poder, cumplir la obligación que tengo. Entonces, hablábamos del estado de insolvencia, ¿sí? Sí. Y no es lo mismo una actitud dolosa con la finalidad de incumplir una obligación a estar incapacitado para ello. Bien, entonces, siguiendo esa línea, tenemos de que el estado de insolvencia de un deudor, en este caso sería el sujeto pasivo de la obligación, ¿sí? Tiene consecuencias en cualquier relación jurídica. Y en las que se vinculan sobre todo a las obligaciones con contenido patrimonial susceptibles de ser valoradas pecuniariamente. ¿Qué quiere decir? En determinado momento podría llegar a afectar su patrimonio que en determinado necesidad o determinada necesidad tuviera que ser llevado al remate para cumplir con sus obligaciones. ¿Sale? Ahora, eso también podría trasladarse inclusive a un ejemplo con derecho fiscal, ¿no? Es decir, la obligación de pagar impuestos, como ya lo sabemos, es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Y también cuando estamos hablando, cuando se contrapongan con derechos laborales, salarios, ¿no? Entonces, cuando se incumple con el pago de un crédito de materia mercantil o civil, según la calidad de los sujetos que intervengan o actos jurídicos, o que se realicen como aspectos puramente civiles, como por ejemplo dar alimentos. Todos ellos, sin importar la condición o origen sustantivo o material, deben cumplirse pese a la insolvencia del deudor, ¿sí? Por ejemplo, si eres insolvente, eso no te va a eximir de pagar impuestos. Si eres insolvente, eso no te va a eximir de que respondas a una deuda derivada de un pagaré. Si eres insolvente, eso mucho menos te va a salvar de cumplir una obligación alimenticia. De hecho, recuerden que existe el delito de omisión en la obligación de dar alimentos. Es decir, nosotros no podemos huir de nuestras obligaciones. En determinado momento tendremos que responder por ellas, ¿vale? Pero en el ámbito mercantil, el ánimo es lo que se valora mucho. Entonces, por eso es de que podemos decir de que la insolvencia de una empresa es un problema sí entre un deudor y sus acreedores, pero que podría llegar a lastimar la vida económica de una localidad. Tan solo imagínense, por ejemplo, en el norte del país, donde las empresas maquiladoras son parte de la vida de los ciudadanos, que una de esas empresas quebrara. ¿Cuál sería la primera consecuencia? Que sus trabajadores se quedarían sin empleo. Automáticamente dejas a una comunidad sin ingresos.
Número 2, la comunidad se queda sin trabajo. ¿Sí? Y obviamente el remate de los bienes patrimoniales de la empresa se utilizarían para pagar las obligaciones que queden pendientes, pero eso en un futuro no volvería a Bueno, generar gracias. el mismo nivel de vida que una empresa que provee un trabajo y que provee ingresos, seguridad social y todo lo derivado de una relación laboral para los trabajadores de un lugar, ¿no? Profe, pero ante esa quiebra o esa situación que se le presentaría a la empresa y con todo lo que hace, y como dice usted, las obligaciones, este, por ejemplo, para liquidar al trabajador como debe de ser, Ajá. ¿no daría o qué procedería en esa situación? Eso lo vamos a ver más adelante, porque sí, dentro de los procedimientos de quiebra se debe de contemplar las obligaciones obrero-patronales, ¿vale? Eso lo vamos a ver dentro del procedimiento de los concursos mercantiles. Ah, ok. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, como les dije, existió una ley que se llamaba la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos. ¿Se acuerdan que lo dije? Ujú. Bueno, la diferencia de la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos era que en la anterior ley, al apegarse al procedimiento de quiebra, lo que se hacía era la suspensión de las obligaciones, ¿sí? Es decir, se dejaban de pagar aquellas obligaciones que habían derivado, que se habían contraído antes del procedimiento de quiebra. Ahora, ¿por qué dejó de tener vigencia o por qué dejó la ley de quiebras de utilizarse? Porque se usaba como una excusa para no pagar, ¿sí? Entonces se llegó a decir que la ley de quiebra y suspensión de pagos generaba una cultura del no pago, que afectaba tanto a acreedores como trabajadores como proveedores. ¿Sale? Bueno, y derivado de eso nace la ley de los concursos mercantiles o la ley de concurso mercantil, ¿sí? Y esta legislación se crea con nuevos criterios. Ahora, ¿cuáles son estos criterios? El primero, maximizar el valor social de la empresa. ¿Por qué? Porque al intentar privilegiar la subsistencia de la persona moral, lo que se intenta es de que esa derrama económica que estaba teniendo la sociedad, la empresa, no desaparezca de la noche a la mañana. ¿Me explico? En segundo lugar, se busca conservar un equilibrio entre el deudor y sus acreedores. Es decir, como lo mencionábamos hace ratito, se intenta llegar, se exhorta a las partes a llegar a un acuerdo. ¿Sale? ¿Para qué? Para que tanto el acreedor pueda intentar generar recursos para responder al deudor y a su vez el deudor tenga la seguridad de que se le va a responder por esa obligación que se contrajo. Ahora, respetar las relaciones contractuales preexistentes, que es un poquito de lo que decías hace ratito, Manuel. Lo que Sí. se intenta es que con la subsistencia de la persona moral, también los contratos laborales que se hicieron subsistan, pero no solamente esos contratos, sino también cualquier tipo de contrato que se haya celebrado, ya sea contratos de crédito, de seguro, de préstamo, de cualquier tipo de contrato que se haya celebrado durante la vigencia de la persona moral y hasta antes de que se declara la quiebra, se intentará que se respete y que continúe. ¿Sale? Ok. También otro de los criterios de esta ley de concursos mercantiles es propiciar
las soluciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Sí, va a tener un punto en el que vamos a llegar a una jurisdicción, pero es una ley que intenta que a través de la vía extrajudicial, entendiéndose la vía extrajudicial como los convenios, un procedimiento de quiebra pueda llegar a acuerdos que permitan a la persona moral seguir funcionando. ¿Sale? Luego, y otro de los criterios es simplificar los trámites judiciales y los procedimientos. ¿Vale? ¿Para qué? Pues con la finalidad de hacerlos un poco más transparentes, para hacerlos expeditos que, como comillas, nada en México es expedito, todo se tarda muchísimo, y reduciendo oportunidades y también los incentivos que se pudieran desahogar en litigios frívolos, ¿sí? Por ejemplo, lo que se intenta evitar es llevar un procedimiento de quiebra que no sea necesario, ¿sí? Pues llevar un procedimiento de quiebra con la finalidad de atrasar pagos o de intentar evadir pagos, ¿sí? Con litigios frívolos se entiende como litigios que no tienen sentido o que se hacen con una mala fe de fondo. Es lo que intenta evitar esta nueva ley. Bueno, de nueva ley se dice porque pues había existido una anteriormente, pero en realidad la ley de los concursos mercantiles está vigente desde el año 2000. Bueno, vamos a hablar de el objeto general de la ley de concursos mercantiles. Sí quisiera que pudieran, por favor, descargar la ley de concursos mercantiles y me pudieran leer el artículo primero. La presente ley es de interés público y tiene por objeto regular el concurso mercantil. Es de interés público conservar las empresas y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago. Ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás con las que mantenga una relación de negocios, con el fin de garantizar una adecuada protección a los acreedores frente al detrimento del patrimonio de las empresas en concurso. El juez y los demás sujetos del proceso regulado en esta ley deberán regir sus actuaciones en todo momento bajo los principios de trascendencia, economía procesal, celebridad, publicidad y buena fe. Hasta Bueno, ahí. entonces podemos desprender que el artículo primero, dentro de los principios que menciona, dice que es una ley de interés público. ¿Esto a qué abre la puerta? Jóvenes. Que es como para beneficio del público, de A ver, no las empresas. recuérdense que en la clase de teoría política y del Estado vimos la ley de los partidos políticos. Uh-huh. Y recuerdan que decíamos que los partidos políticos eran de interés público. Sí. Porque era como del gobierno, ¿no? Uh-huh. Y que de interés público, para en el caso de los partidos políticos, significaba la posibilidad de percibir dinero de los contribuyentes. En este caso, cuando se dice que esta ley es de interés público, se refiere a que los procedimientos, en primer lugar, se van a desahogar de forma jurisdiccional pública, pero también abre la posibilidad de que el gobierno pudiera entablar rescates a ciertas empresas. Uh-huh. ¿Sí? Recuerden que ha habido rescates a empresas que la oposición criticó demasiado. Bueno, pues esos rescates a empresas fueron posibles precisamente por este pequeño conjunto de palabras dentro del artículo primero de la ley
General de Concursos Mercantiles. ¿Sale? Por el aspecto de que es de interés público. Público. En segundo lugar, se desprende que el objetivo es conservar a las empresas, ¿sí? No pausarlas, no liquidarlas, sino intentar rescatarlas a través de la conciliación extrajudicial. Bueno, y en tercer lugar, se intenta evitar que el incumplimiento de las obligaciones ponga en riesgo la viabilidad de las empresas y de las demás con las que se mantenga relación de negocios. ¿Vale? Bueno. Ahora, ¿cómo inicia un concurso mercantil? ¿Sí? En primer lugar, puede ser voluntario. ¿Qué quiere decir? Yo como dueño de empresa y posteriormente de haber hecho las gestiones con un contador para ver la liquidez de la empresa y al darme cuenta que la empresa se encuentra en lo que se denomina como quiebra técnica, que es cuando se reúnen las características de que los pasivos sobrepasan a los activos, entonces se puede hacer un concurso mercantil voluntario, ¿sí? Es decir, el propio comerciante es el que solicita el concurso mercantil. Y el segundo es un concurso necesario, que es cuando se demanda al ¿Cómo se llama? comerciante, ¿mande? Necesario. 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 Sí. Un concurso necesario cuando Ajá. se demanda al comerciante, claro, un acreedor es el que entablaría esa demanda para que se aperture o se lleve a cabo un concurso al respecto de esa empresa. Ahora, tenemos que entender que siempre debemos de privilegiar la buena fe. El mismo artículo primero lo dice. Tenemos que privilegiar la buena fe. Entonces, si en algún momento una empresa se encuentra en quiebra técnica, es mejor siempre acudir de forma voluntaria a que nos lleven a fuerza. ¿Sale? Bueno. Póngale ahí supuestos del procedimiento concursal. ¿Sí? ¿Supuestos? Supuestos del procedimiento concursal. Ahora, para que proceda un juicio de concurso mercantil, deben reunirse los supuestos del incumplimiento generalizado de las obligaciones, ¿sale? Es decir, para que nosotros podamos acudir a un procedimiento de índole de concurso mercantil, tenemos que tener como primer característica que se estén cumpliendo las obligaciones. Ya me incumplí una vez, ya me incumplí otra vez, ya me incumplí otra vez. Entonces ya podemos nosotros suponer de que se necesita un procedimiento de concurso mercantil, ¿vale? Ahora, dentro de la ley del concurso mercantil, alguien léame los artículos 9 y 10, por favor. 9 y 10. 9 y 10. Será declarado en concurso mercantil el comerciante que incumpla generalizadamente en el pago de sus obligaciones. Se entenderá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando el comerciante solicite su declaración en concurso mercantil y se ubique en alguno de los puestos consignados en las fracciones 1 o 2 del artículo siguiente. Fracción 2. Cualquier acreedor o en el Ministerio Público hubiese demandado la declaración de concurso mercantil del comerciante y éste se ubique en los dos supuestos consignados en las fracciones 1 y 2 del artículo siguiente. Espérame tantito. ¿Por qué creen que lo puede conocer el Ministerio Público?
Ya se interpuso una demanda. Sí, pero ¿por qué creen que, bueno, acuérdate que es la se declara el concurso mercantil, pero ¿por qué crees que lo puede hacer un ministerio público? Porque hay intereses al público o algo Sí, así. pero a ver, ¿qué es lo que persigue el ministerio público? No hubo voluntad del acreedor. No. Un La ministerio público, inconformidad. no, miren, espérenme. Sálganse tantito de lo mercantil. Ya, ¿Qué es, esclarecer los qué hechos. es, qué es lo que persigue un ministerio público, un fiscal? El esclarecimiento de los hechos ¿De los hechos de qué tipo? delictivos. Delictivos. Entonces, ya con eso que me acabas de decir, ¿por qué en este aspecto puede llegar a intervenir un fiscal en un concurso mercantil? Porque hay que deshogar un litigio. Porque puede existir la intención del comerciante de evadir dolosamente sus obligaciones. Ah, ok. Es por eso que va a intervenir un ministerio público a veces, o fiscal, como lo quieren llamar. ¿Sale? Ahora sí, continúa, y perdón. 3. Cuando así lo determine el acuerdo de desincorporación o extinción de cualquier entidad paraestatal considerada en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículo 10. Para los efectos de esta ley, el incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones de un comerciante a que se refiere el artículo anterior consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presentan las siguientes condiciones. Número 1. 1. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos 30 días de haber vencido representen el 35% más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso. Y, número 2, el comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la fracción 2 de este artículo serán: A. El efectivo en caja y los depósitos a la vista. B. Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a 90 días naturales posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. C. Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 90 días naturales y posteriores a la fecha de presentación de la demanda o solicitud. Y D. Los últimos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de compra y de venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vencidos en un plazo máximo de 30 días hábiles bancarios, cuya evaluación a la fecha de presentación de la demanda o solicitud sea conocida. El dictamen del visitador y las opiniones de expertos en su caso ofrezcan las partes deberán referirse expresamente a los supuestos establecidos en las fracciones anteriores. Manuel, ¿puedes leer el 11? Sí, claro. Gracias. Se presumirá que un comerciante incumplió generalizadamente en el pago de sus obligaciones cuando se presenta alguno de los siguientes casos. Fracción 1 dice: inexistencia y insuficiencia de bienes en que trabajar ejecución al practicarse un embargo por el incumplimiento de una obligación o al parecer ejecutar una sentencia en su contra con autoridad de cosa juzgada. Fracción 2. Incumplimiento en el pago de obligaciones a dos o más acreedores distintos. Fracción 3 dice: ocultación o ausencia sin dar el frente a la administración u operación
de la empresa a alguien que pueda cumplir con sus obligaciones. Inciso 4 dice, en iguales circunstancias que en el caso anterior, el cierre de los locales de su empresa. 5. Acudir a prácticas ruinosas, fraudulentas o ficticias para atender o dejar de cumplir sus obligaciones. 6. Incumplimiento de obligaciones pecuniarias contenidas con el convenio celebrado en términos de título quinto de esta ley. Y 7. En cualesquiera otros casos de la naturaleza análoga. Ujú. Brenda, ¿puedes leer el 12? Sí. Artículo 12. La sucesión del comerciante podrá ser declarada en concurso mercantil cuando la empresa de la cual éste era titular se encuentre en alguno de los casos siguientes. Fracción 1. Continúe en operación o, fracción 2, suspendidas sus operaciones, no hayan prescrito las acciones de los acreedores. En estos casos, las obligaciones que se atribuyen al comerciante serán a cargo de su sucesión representada por su albacea, cuando ya se hubiera dispuesto del caudal hereditario. Será a cargo de los herederos y legatarios, en términos de lo previsto por la legislación aplicable, tratándose de obligaciones que se atribuyan al comerciante. Serán responsabilidad de los herederos y legatarios a beneficio de inventario y hasta donde alcance el caudal hereditario. Bien. Entonces, vean cómo inclusive nos habla de que las obligaciones pueden extenderse al patrimonio del comerciante e incluso hasta su sucesión, ¿sí? Es decir, si recibiste una herencia, inclusive hasta sobre eso se puede ir un concurso mercantil. Así de delicado es la activación de este procedimiento. Otras ideas que podemos desprender de esos artículos que leímos es que pueden activarlo dos o más acreedores distintos, ¿sí? Es decir, también las obligaciones que tengan por lo menos 30 días de haber vencido y que representen 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante, ¿sí? Es decir, aquí ya la ley nos está diciendo una tasa en la cual ya se podría considerar un supuesto de quiebra, ¿sí? Cuando las obligaciones vencidas son 35% o más de las obligaciones a cargo del comerciante, ¿sí? Y que no tenga activos concursales líquidos para hacer frente por lo menos al 80% total de las deudas, ¿sí? Es decir, el poco capital que tienes no debe alcanzarte siquiera para el 80% del total de las obligaciones que ya tienes vencidas, ¿vale? Ahora, y para la solicitud se requiere del supuesto de que sean dos o más acreedores y alguno de los otros que ya mencionamos, ¿sale? Y para que se demanden, tiene que cumplirse con todo lo que ya dijimos. Y que no haya una manifestación del comerciante, o sea, no se vea una voluntad de cumplir con sus obligaciones al mediano plazo. ¿Entendido? Ujú. ¿Sí? Continuamos. Con Y el 13. ¿mande? No. Continuamos con los temas. Sí, perdón. Bueno. Vamos a hablar ya un poco de las etapas del procedimiento. Y, por ejemplo, vamos a hablar de la etapa previa, ¿sí? En la etapa previa, lo que se va a llevar a cabo es un procedimiento de liquidez, ¿sale? Para revisar
si la empresa tiene activos o no tiene los activos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. ¿Vale? También dentro de esta etapa previa es cuando los acreedores pueden darse cuenta que existe un incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones. ¿Vale? Automáticamente después de que ya ocurrió esta etapa previa, podemos decir que comienza la etapa de la conciliación, ¿sale? En el cual se va a intentar llegar a un acuerdo, a un convenio, ¿sí? Entonces podemos decir que en esta etapa se puede haber tanto los reconocimientos de las deudas como la graduación de ciertos bienes o inclusive comprometerse a buscar créditos para responder la deuda. Y en este último caso yo no lo recomiendo mucho porque es como tapar un hoyo para abrir otro, ¿sí? Solamente estás postergando la situación de insolvencia de la empresa. Aunque yo creo que en este caso lo que se podría ver es, si yo tengo tiempo, puedo generar utilidades para responder a esta nueva obligación. ¿Vale? Pero muchas veces este pensamiento lo tienen muchos mexicanos y es por eso que todos estamos endeudados con tarjetas. Pero bueno, y como les digo, la finalidad de la etapa conciliatoria es buscar un convenio. Buscar un convenio que ya sea que me dé tiempo de responder a las obligaciones o que llegue yo a un acuerdo para el cubrimiento total, parcial o diferido de las obligaciones, pero que me permita que mi persona moral sobreviva a esta crisis, que las obligaciones contractuales puedan seguir existiendo y que se puedan generar utilidades para responder a las obligaciones presentes o futuras o que ya estén en puerto. Y que ninguno de los dos salgan afectados, ¿no? Claro, y que no se salga afectado. Bueno, posteriormente viene el procedimiento de quiebra, ¿sí? La quiebra ya como tal es cuando no hubo posibilidad de una conciliación, ¿sí? Es decir, no hubo conciliación, entonces se declara la quiebra, ¿sí? Y la finalidad de la quiebra es la venta de la empresa, de sus unidades, de sus bienes y que se integre una masa económica para poder realizar el pago a los acreedores reconocidos o a los acreedores que se tengan, pues ahora sí, dada la redundancia, en proceso de deuda, ¿no? En proceso de incumplimiento. ¿Quién está enfermo? Yo no. Bueno, continuamos. Y esta es la introducción a el curso. Como ven, tiene un poquito de su complejidad, ¿sale? Ahora, vamos a cerrar la idea de la quiebra antes de que ya demos por terminada la clase, ¿sí? Ahora, ¿sí recuerdan cuáles son las consecuencias de un ejemplo, un procedimiento de huelga? Las consecuencias de un procedimiento de para huelga. el trabajo. Sí. O sea que el trabajo. Una de las consecuencias es de que los trabajadores pueden ocupar las instalaciones, ¿verdad? Sí, que no se elabore. Pues aquí en el procedimiento de quiebra también existe una figura similar. Es decir, los bienes de la empresa van a ser ocupados, pero no solamente los bienes, también los documentos, ¿sí? Para asegurar y dar posesión de los mismos y permitirle el control de la empresa, pero al síndico de la localidad. ¿Sí? Eso es lo curioso. Bueno. Pero entonces, ¿cómo en una quiebra? La finalidad es guardecer los bienes y los documentos para impedir actos delictivos. Sí, pero ¿cómo van a poder pagar si lo tienen como detenido, ¿no? Como en resguardo. ¿Cómo la empresa va a poder? Solamente es resguardo
se da el procedimiento de remate. O sea, no es de que se vaya a quedar inmovilizado. Ah, ok, ok. ¿Sale? Solamente es como un custodio, como un guardia, ¿sí? Él va a cuidar de que, por ejemplo, si hay medios electrónicos dentro de la empresa, si hay bienes valiosos, no sean extraídos por El dueño, lo que sea. por el deudor en un intento de evadir La obligaciones. responsabilidad. Sí, ándale, la responsabilidad. ¿Vale? Bueno, posteriormente se va a formular un inventario, ¿sí? Sí. Procurando la separación de los bienes por su tipo, valor y función, ¿no? Después se va a efectuar un avalúo, igualito como se hace un avalúo en un procedimiento ordinario mercantil, ¿sale? Se va a llamar a un perito, se van a evaluar los bienes y se va a obtener una cuantía económica estimada conforme al valor del mercado, cuánto es lo que se puede recuperar si esos bienes salen al remate. ¿Sale? Bueno, posteriormente se van a realizar pues las actividades propias para la administración de la quiebra y todas las enajenaciones respectivas, enajenación entendiendo ventas, ¿sí? Esta etapa da pie para ver los resultados de la quiebra, es decir, cuánto se va a obtener en realidad de la liquidación de esa sociedad como tal, ¿sí? Posteriormente se va a realizar una separación de pasivos con apego a la clasificación de los mismos, ¿sí? Es decir, aquí vamos a aprender cuáles acreedores tienen primacía o privilegio sobre otros, ¿sí? Porque es obvio que en determinadas ocasiones probablemente lo que se recupere no va a alcanzar para pagarla a todos. Entonces, en el procedimiento del curso vamos a aprender qué tipo de acreedores tienen ventaja. tienen primacía o tienen, Primacía. tienen prioridad exactamente, Ajá. tienen prioridad para recibir esos pagos. Un Es poquito como también de cuando lo hay que muchos... decía, un poquito también de lo que decía Manuel, ¿no? O sea, si a mí me corren, ¿qué onda, no? ¿Dónde quedo? Podría ahí ser la antigüedad, ¿no? A eso vamos a verlo. Posteriormente también se hace la distribución del activo, que es ya se determinó a quién se les va a pagar, ¿sale? Y se emiten las órdenes de pago. Y comienza un procedimiento que se llama el cierre de libros. Toda empresa lleva libros de contabilidad. Aquí también se va a realizar un cierre de libros para ver cuáles fueron los pasivos que se pudieron cubrir de la extinción de una persona moral. ¿Sale? Bueno, Sí, profe. jóvenes, tarea es, necesito que investiguen la ley de quiebras, ¿sí? Es ley de quiebras Y suspensión de pago. y suspensión de pago. ¿Cómo era el proceso ahí? Esa es la tarea. ¿Cómo era el proceso insertado en la ley de quiebras y suspensión de pagos? ¿Sí? Todo lo vamos a subir en Classroom, ¿verdad? Mande. En Classroom. Yo voy a subir todas esas tareas al Classroom. Ahí lo que les iba a decir. Yo les voy a dar un material de apoyo, que es esta tabla comparativa, en la cual tenemos de este lado cómo era los principios de la anterior ley y los principios de esta ley. Pero lo que no trae es el lado procesal completo. Por eso les digo, esa es su tarea. Tienen que Investigarlo. lean la ley abrogada, vean cómo era el procedimiento y me hacen un resumen de eso, ¿sale? Bueno, Ya saben cuáles son las características de mis trabajos, ¿sale? Introducción, portada, introducción, después viene Índice. el desarrollo del tema, luego viene la conclusión y si tomaron alguna información de internet,
es necesario Fuente. que me la pongan al final como fuente o me la referencien dentro del cuerpo del trabajo, porque entonces, si yo detecto información de Internet que está literalmente puesta ahí, y no está referenciada o no está en la bibliografía, entonces me veré la necesidad de no valerles ese trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces pues eso sería todo por esta clase. Si nuestra clase va a tratar de el aspecto procesal del fin de la vida de una empresa, ¿sí? Es una empresa que se constituyó, se dedicó al comercio, pero que en determinado momento sus obligaciones se convirtieron en un lastre para su misma subsistencia. Probablemente dentro de las actividades del curso tengamos un ejercicio de liquidación de una sociedad, que es un concurso mercantil, liquidación se llamaban antes, y pues los veo el siguiente domingo. Y por favor lean la ley de quiebras para que vean cómo era el procedimiento antes. Y a través del Classroom les daré las generalidades de esta tarea y sobre todo cuándo se va a entregar. ¿Sale? Ok, profe. Y también voy a necesitar que voy a publicar en los Classroom el canal. ¿Sale? Porque sí necesito que los demás vayan siguiendo las clases, porque si no va a haber problemas al momento del examen, Sí, ¿sale? claro. Eso es lo que me preocupa. Y también decir, vamos a implementar la regla de que se va a tener que abrir el Zoom en la computadora. Manuel Alejandro, vas a tener que bajar el servidor de Zoom en tu computadora, porque aquí va a ser o todos colones o todos rabones, amigo. Bueno, Aunque en tu caso, pues tu teléfono nunca te ha dado ningún problema, no responde bien. pero es que los demás no responden bien. Es el pequeño Pues sí, gran pero detalle. por ejemplo, en el caso de Manuel, si no tiene computadora, ¿cómo le va a hacer? Si su celular le responde bien, pues, ¿No tienes computadora, Manuel? No, profe. Bueno, pues No, no. entonces tú sigue con tu teléfono, pero necesitamos solucionar esto. Y aquí es donde les voy a pedir su apoyo. Necesitamos solucionar estas fallas técnicas, ¿sale? Yo estoy casi seguro que es porque no le han dado los permisos necesarios a la aplicación desde el teléfono. Porque una vez que le das los permisos a la aplicación desde el teléfono, puedes usarlo como manual sin problemas, Sí, sí te parece esa opción de ¿sí? permitir y yo Sin le di dos embargo, veces. no es como las demás aplicaciones que en el momento que la instalas, te botan los permisos. Tienes tú que configurar la aplicación. Y ahí es donde me late que no lo están haciendo los demás. Entonces, sí les voy a pedir ese favor. O les ayudan a configurar sus teléfonos o que me instalen Zoom en sus computadoras. Porque no vamos a poder trabajar así, porque entonces la mitad del salón va a tener una calificación y la otra mitad va a tener otra. ¿Sale? Sí, ujú. claro. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Y terminamos 10 minutos antes, no es mucho tiempo, pero pues ya es algo. ¿Sale? Bueno, profe, Sí, ok. profe. Entonces, jóvenes, las mismas recomendaciones, cuídense, manténganse a salvo, jóvenes, y espero verlos pronto, espero que la situación pase a la brevedad posible, y pues estamos en contacto, jóvenes, nos vemos el siguiente domingo. Ok, Sí, profe, profe. cuídese Hasta igual. luego. Hasta luego. Adiós, chicos. Dios.